Talentos, ¿cómo están? Bienvenidos a Talent Latinoamérica. Ya iniciamos con nuestra siguiente conferencia titulada Viviendo con Embebidos, presentada por Eduardo Contreras, cofundador de Electronic Cats, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Daniela? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí y muchas gracias por la invitación. Un gusto. Al contrario, pues el gusto es de nosotros. Y pues te cedo el micrófono. Adelante, por favor, platícanos más de este tema. Ujú, claro. ¿Qué tal? Me presento un poco. Como ya saben, mi nombre es Eduardo Contreras. Soy cofundador de Electronic Arts. Soy ingeniero en electrónica, nacido y crecido en Aguascalientes, México. Estudié la carrera de ingeniería electrónica en el Tecnológico de Aguascalientes, en el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Y desde hace 4 años, casi 5, tenemos esta empresa llamada Electronic Arts, donde nos dedicamos al diseño y desarrollo de hardware y sistemas embebidos. En esta empresa yo funjo como parte de diseño, parte de programación, todo enfocado a sistemas embebidos. Entonces hoy les voy a platicar un poco sobre qué es vivir con embebidos, qué es prácticamente el desarrollo de hardware y cómo es viéndolo desde un punto de vista más lógico y no tan técnico sobre qué hacemos en Electronic Arts. Para esto voy a apoyarme de una pequeña presentación. Y bueno, como ya saben, vamos a ver viviendo con embebidos. Primeramente quiero empezar por el hardware. Estamos en una comunidad donde muchos conocemos sobre computación, sobre toda la parte de tecnologías de la información, y cuando nos hablan de hardware, lo primero que pensamos es un mouse, un teclado, un procesador, una tarjeta madre, etcétera. Pero, ¿qué es realmente el hardware? Bueno, el hardware es todo lo que te permita hacer algo de cómputo y no solo eso, ¿no? También algún procesamiento de sensores, también todo lo físico que te deja hacer comunicaciones digitales o también un análisis analógico o algún procesamiento de señales, ¿no? Va más allá de solo una computadora. Es a lo que quiero llegar en este punto. Cuando tú lo buscas en Google, pues aparece simplemente hardware y te sale toda la parte de computación. Pero vamos allá de eso. Y para empezar a hablar un poco más del hardware, voy a hablar poquito de las capas de abstracción. Es muy importante que sepamos que todo el mundo trabaja a base de capas de abstracción. Es decir, el arquitecto que diseña la casa no le importa o no, o tal vez sí le importa, pero no sabe a ciencia cierta qué ladrillos van a utilizar. Y tampoco sabe todo el proceso que hubo tras del ladrillo. Entonces, aquí hay una capa de abstracción donde vamos a tener una empresa o una persona que se encarga de toda la parte de la extracción de arcilla. Después va a haber una persona, otra empresa, o puede ser la misma, que se dedica al movimiento de esa arcilla para un patio de acopio que alguien más se lo está rentando o incluso puede ser de la misma empresa. Después ese patio de acopio pasa por una tolva, después un laminado con rodillos, después se amasa y se hace una extrusión para poderlo hornear y se termina con un paletizado, ¿no? Ese paletizado se empieza a secar y, no, me equivoqué, en la extrusión apenas está formándose el ladrillo, ¿verdad? Y después de eso va al paletizado y el paletizado se seca y después se hornea para después tenerlo almacenado y poderlo vender. Entonces, como pueden ver, aquí hay varias secciones distintas, varias capas, donde cada parte del proceso sabe qué está haciendo y no sabe qué le van a hacer acá. Digamos, en la extracción de arcilla, pues sabe que pueden hacer algún ladrillo con la arcilla que están extrayendo, pero realmente no sabe cómo es todo el proceso. Él tal vez no sabe cuál es el amasado, la extrusión, el paletizado, el secado y el horno. Entonces, hay que entender que también estas capas de abstracción pasan en todo el mundo, desde la cosa más básica como un patito de hule, todo lo que hay detrás para poder hacer un patito de hule, cómo hacer una silla. Pasa lo mismo con el hardware. No es lo mismo
tener un procesador chico y un sistema operativo que tú manejas, a tener ya todo un equipo donde alguien hace el silicio, alguien hace el empaquetado, alguien hace un sistema operativo, alguien hace un programa sobre el sistema operativo. Entonces tenemos que entender muy bien que hay capas de abstracción distintas en el hardware, así como lo hay en cualquier otra. Y de aquí en qué capas vamos a estar, que es parte de vivir con embebidos. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué es un sistema embebido? Es un sistema diseñado específicamente para solucionar un problema muy específico. O sea, está diseñado específicamente para un problema específico. ¿Por qué soy tan puntual con la palabra específico? Porque, por ejemplo, tenemos las computadoras, donde tú puedes comprar una computadora, cualquier marca de computadora, y te va a servir para hacer un montón de cosas, pero se vuelve un producto algo caro. ¿Por qué? Porque necesita ser flexible y tener todas las posibilidades. Si quieres jugar, pues está esa computadora. Sí, hay computadoras que están más enfocadas en gaming, pero también va a haber computadoras que estén enfocadas en gaming y que las estés usando para trabajar y te funcionen perfectamente. ¿Por qué? Porque es buen hardware y es bastante flexible. En los embebidos también existe esta flexibilidad, pero no es tan amplia. ¿Por qué? Porque queremos que el producto sea más económico para su repetitividad y, bueno, generar un dispositivo más económico para su repetitividad. En este caso, pues hay que saber que, que cuando haces algo muy específico para un sistema, pues no va a ser tan sencillo como un ladrillo. ¿A qué voy con esto? Un ladrillo te puede servir para construir cualquier cuarto, algún no sé, una bodega o dependiendo, ¿no? Al final yo no sé de construcción, es lo único que se me ocurre ahorita, pero todo esto pues simplemente no va a ser tan flexible. En un embebido tú no vas a tener un ladrillo que te va a servir para cualquier cosa. En un embebido tú tienes que generar ese ladrillo, por así decirlo, para hacer la explicación específica. Aquí aparte, estas representaciones de imagen son parte de lo que les mencionaba. Aquí el ingeniero en la construcción pues no le importa realmente qué hagan con los ladrillos las personas que están construyendo. Simplemente él está viendo otras cosas que sí le importa, pero realmente no es su prioridad saber qué están haciendo con los ladrillos. Entonces hay que saber en qué capa estamos para saber qué vamos a estar implementando. Aquí pongo un diagrama o bueno, una representación de varias imágenes desde la parte más básica, que vamos a empezar por la izquierda, que es un transistor en silicio. Así esta representación del cuadrito, que se ve amarillo con rojo, prácticamente es una representación de un transistor BJT, donde vamos a tener la base, el emisor y el colector. Esto, muchos de los que estamos aquí, pues ya habrán escuchado sobre transistores, pero ¿alguna vez se han puesto a ver cuáles son sus partes o cómo se usan? Pues no, simplemente sabemos que el procesador adentro tiene transistores. O tal vez sí, porque eres alguien curioso o alguien que tiene afinidad a la electrónica, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que estudié ingeniería en electrónica, eh, llegué a ver ciertos patrones de diseños de transistores en silicio, porque era parte de ella, pero nunca había visto una arquitectura como la tiene esta foto de aquí. ¿Por qué? Porque estas son arquitecturas más nuevas, arquitecturas que sí se usan y cómo puedes encontrarte un transistor en un diseño ya comercial. Esto tuve la suerte de poderlo ver en un evento en Estados Unidos de unas personas que se dedicaban a hacer análisis de silicio con microscopios y hacían modelos en plástico sobre cómo están hechos, ¿no? Después tenemos el transistor físicamente. El transistor físicamente, bueno, ya a nivel humano, algo humanamente manejable, vamos a tener que se ve un esquemático, una representación dibujada, como la segunda imagen de arriba, la en medio, como un transistor pues común. Y abajo es como se ve en un tipo de empaquetado, pero adentro de este empaquetado está un cubito o un diseño como el que se veía a la izquierda. Después, con estas compuertas, tú puedes generar
Digo, con estos transistores tú puedes generar compuertas. Estas compuertas te van a dejar hacer operaciones lógicas ya un nivel más arriba. Estas compuertas están hechas con transistores, entonces aquí hay una capita de abstracción, donde esta parte del diseño ya tiene bastantes partes del colector, emisor y base, como lo veíamos en la primera imagen, para generar una función más específica. Después, si tú esas compuertas las combinas de cierta forma, vas a tener ya unos flip-flops y con los flip-flops vas a poder hacer registros, poder hacer unidades para hacer unidades aritméticas, vas a poder hacer control de procesamiento, etcétera. Entonces, eh, si tú agarras transistores para hacer compuertas y después esos mismos transistores que hiciste con puertas los combinas para hacer otro tipo de función, por ejemplo, un flip-flop, esto ya te va a generar un dispositivo integrado mucho más capaz de hacer cosas. Y de ahí prácticamente podríamos decir que estamos brincando hacia un CPU. ¿Cuál es la arquitectura de un CPU? Pues vamos a tener una unidad de control que se genera con flip-flops y una ALU que se genera, que es una unidad lógica aritmética que se genera haciendo operaciones de suma, resta, multiplicación y división con compuertas. Porque tú puedes generar todas estas operaciones de matemáticas con álgebra booleana y generar pues, cálculos, ¿no? Entonces, de esta manera ya podrías decir que tienes tu primera CPU. ¿Qué le falta? Memoria. Bueno, ¿cómo se hacen las memorias? Se hacen con flip-flops. ¿Qué son los flip-flops? Pues una manera de guardar datos. ¿Cómo vas a generar una memoria? Haciendo un registro que te pueda guardar muchos bits. Entonces, de esta forma llegamos hasta el punto clave que hizo evolucionar bastante a todo lo que es la electrónica, que sería un procesador. Desde el más básico y hasta los más complejos tienen una arquitectura similar a esta. No es exactamente lo mismo, pero es la misma es la misma idea de abstracciones. Al final todo se traduce en transistores, pero hay personas que se dedican a- a- a diseñar por puro transistor todas estas unidades y con eso te va a permitir pues encontrar cómo sirve algo. Los primeros, pues por ejemplo, aquí tenemos el procesador de Intel, el C4004, si no me equivoco, ese seguía siendo de 8 o 16 bits. Y luego tenemos acá un 8086, que fue de una familia que bueno, revolucionó mucho la arquitectura. Y, por ejemplo, estos son los que salieron en los años 70, 80, ¿no? Hoy en día vemos dos variantes prácticamente nada más. Vemos un circuito integrado con varias patitas a los lados que dice Atmel, por mencionar una marca. Y del lado derecho vamos a tener un Core i7, que es el que normalmente vemos en las computadoras o de escritorio o unas laptops, ¿no? Aquí hay una vertiente, una diferencia bastante grande que se empezó a dar porque existen los procesadores para uso general y también los microcontroladores, que es en el mundo que normalmente en embebidos estamos. En embebidos también puede caber un procesador sin problema bueno, pensado para un uso general, pero eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Son aplicaciones mucho más chanchas. Pero normalmente lo que vamos a estar usando van a ser microcontroladores. Bueno, para esta plática. ¿Por qué? Porque es la experiencia que ahorita, que justo ahora tenemos de ya varios años de implementando microcontroladores en la industria y demás. Para esto me tengo que ir un poquito más abajo y empezar con que en la electrónica normalmente vamos a encontrar dos tipos, analógica y digital. Digital y analógica, pues prácticamente son convenciones, ¿no? Realmente todo el mundo es analógico. Si nos pusiéramos muy específicos, pues prácticamente todo es analógico, ¿no? ¿Por qué? Porque no, en digital tenemos un uno o en cero. Y en el mundo real, pues realmente nunca es como, es día y es noche. Siempre son convenciones humanas para hacer un cálculo mucho más sencillo. Pero realmente todo es analógico, ¿no? Siempre es de día y se va haciendo poco de noche. Con la electrónica pasa lo mismo. O pasa corriente, pasa cierta cantidad de corriente, hay cierta diferencia de potencial, cierto voltaje, y eso lo tomamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay una electrónica digital, estamos hablando que hay convenciones para que nosotros sepamos si hay o no voltaje, si hay o no corriente, y con eso poder hacer cálculos y poder hacer control de los flujos de corriente mucho más sencillo. Y eso lo podemos ver simplemente con el HDMI y el VGA. El VGA es totalmente analógico, todo trabaja sobre voltajes que van
fluctuando, van moviéndose a cerca de 3 pines y simplemente unos bits de control para saber en qué área del monitor estás. Mientras que en HDMI ya tenemos un protocolo digital que se basa en pulsos eléctricos, pero este protocolo nos da muy alta velocidad y podemos transmitir imágenes 4K, 1080, ya bastante grandes, ¿no? Entonces también vamos a ver con digitales, nos vamos a permitir, como nos vamos a permitir tener estándares que nos permitan transmitir más información de lo que se puede transmitir analógicamente. Entonces, primeramente vamos con eso y después de que todo esto se basa en la electricidad, que es un fenómeno basado en electromagnetismo, ¿no? Y muchas veces cuando empezamos a hablar de electromagnetismo, pues empiezan estas dudas de si tengo radio, si tengo tele, si tengo microondas, me va a hacer daño. Bueno, a mí me gusta mucho usar esta imagen, porque te explica que dependiendo de la frecuencia va a ser la cantidad de energía que tiene una onda al ser transmitida. No la potencia de que fue transmitida, sino la cantidad de energía que tiene intrínseca por el simple hecho de existir. Y esto nos dice que todo el espectro de radio, bueno, todo el espectro electromagnético se divide en varias áreas y que tenemos las ondas de radio cortas, que son donde está el FM, la TV, la analógica, la digital, el Wi-Fi, que son los gigahertz. Tenemos un poquito de microondas ahí cerca, antes de llegar a los rayos, a la luz infrarroja y luego pasar por la luz visible. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque todo el fenómeno eléctrico se basa en el principio electromagnético. Entonces, si nosotros también entendemos que cuando estamos usando electricidad estamos usando frecuencias, vamos a estar haciendo perturbaciones, pues nos va a ser un poco más fácil entender qué está pasando alrededor de todo. Entonces, bueno, no quiero ahondar tanto en esto, solo quiero dejar muy en claro que existe la radiación no ionizante, que está comprobado que no genera daño al humano, a los seres vivos, y la radiación ionizante, que eso ya empieza desde los rayos ultravioleta de cierta frecuencia y se va hacia los rayos X, radio gamma, rayos cósmicos. Todas estas transmisiones o todas estas perturbaciones a estas frecuencias ya empiezan a ser ionizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a ionizar a los átomos y empiezan a generar problemas a la salud. Entonces, cuando alguien les vaya a decir que el microondas causa cáncer por el simple hecho de transmitir ondas electromagnéticas, pues realmente no hay tanto problema porque no es radiación ionizante. El verdadero problema con los microondas cuando llega a pasar alguna que no esté bien aislado es la parte de, de que no puede cerrar tanta energía, no está bien hecha la jaula de Faraday interna y se empieza a salir por algún lado la energía y por la cantidad de energía que tiene, eso ya empieza a ser dañina, ¿no? Entonces ahí es una balanza que tenemos que tener muy en cuenta. Pero bueno, aquí voy con esta parte de las ondas de radio. Todo lo que usamos, Wi-Fi, Bluetooth, cualquier tecnología de radiofrecuencia va a estar dentro del espectro de ondas de radio cortas megahertz, gigahertz, por ejemplo, Wi-Fi está a 2.4 GHz. ¿Por qué empiezo a hablar de radio? Porque eso es también parte de los embebidos. Los embebidos, al igual que una computadora, pueden tener periféricos y esos periféricos pueden tener una conexión a Wi-Fi, pueden tener una conexión Bluetooth y es muy importante saber y conocer todo conlleva que se genere una conexión. Cuando ya lo estás haciendo a muy baja escala, es muy importante que sepas qué está pasando siempre. Y para hacer todo esto, porque aquí también estoy hablando de una señal analógica, que al final tiene cierta potencia de transmisión, cierta frecuencia, ¿cómo podemos controlarlo con nuestras convenciones digitales? Bueno, en cualquier circuito que ya vaya a ser parte de nuestro día a día, va a tener que tener un ADC o un DAC. Eso es súper necesario, eso es súper básico y lo va a tener casi cualquier dispositivo que ustedes tengan. O sea, si tienen HDMI, el DAC está dentro el HDMI, está dentro de la pantalla. Si ustedes tienen un radio no sé, para
prender y apagar la alarma de su coche, va a tener una DC a fuerzas y también un DAC para la salida. ¿Por qué? Porque es receptor y, y transmisor. Entonces, ¿qué significa ADC y DAC? Pues simplemente son conversores. ADC viene de las siglas Analog to Digital Converter y Digital to Analog Converter. Entonces, estos dispositivos nos van a dejar comparar una señal analógica que llega, que puede estar variando de cierto valor a cierto valor, y le va a asignar un valor digital de acuerdo a nuestras convenciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo 5 volts, pues vamos a tener prácticamente estos bits. Y en inversa, el DAC me va a dejar sacar cierta señal analógica dependiendo qué bits yo active. Y la ley de Ohm, ¿dónde está la ley de Ohm dentro de cualquier cosa de esto? ¿Por qué la ley de Ohm? Porque es lo que vemos en física, ¿no? Entonces la ley de Ohm siempre está intrínseca. Para hacer una compuerta, por ejemplo, aquí tenemos una unión de transistores. Entonces, para esta unión de transistores, pues necesitamos cierto control de corriente, ¿no? Con esto ya podemos hacer cálculos precisos de qué va a pasar con nuestro semiconductor. También en circuitos analógicos se vuelve más complejo, pero aunque tú solo veas un triangulito, que es un amplificador operacional, pues va a haber montones y montones de resistencias y capacitores dentro. Entonces, esto nunca lo vamos a quitar. Pero en el mundo digital, que es a donde nosotros vamos, tenemos microcontroladores, que son mini computadoras, que nos van a dejar hacer este tipo de procesamientos que son muy específicos. ¿Por qué son tan específicos? Porque prácticamente tenemos un procesador muy chico que nos va a dejar hacer operaciones pequeñas y nos va a dejar tener interfaces con diferentes puertos, pero de una forma bastante reducida y nos va a dejar prácticamente procesar cualquier información analógica, digital o de comunicaciones, por ejemplo, USB o un UART, un serial, donde puedas estar haciendo comunicación y control sobre un sistema. Entonces, prácticamente esto es viviendo con embebidos, hay que tener una visualización de cada capa de abstracción y pues es un acercamiento bastante simple, bastante, pues no traté de irme tan técnico, simplemente aterrizar bastantes conceptos. Espero les cause alguna espinita para seguir investigando más, porque esto es apenas el inicio, apenas la punta del iceberg. Definitivamente, Eduardo, es una información muy interesante y seguramente a todos los talentos que nos están sintonizando en este canal Tech, pues va a llamarles la atención y esperemos pues sigan investigando. Y para poder contactarte o que se puedan poner en comunicación contigo, ¿cómo podemos llegar a ti? Claro, en Twitter me pueden encontrar como @forevergüero, con W. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Eduardo Contreras Flores. Ahí cualquier cosa puedo platicar con ustedes, algún chat, etcétera. Me pueden mandar solicitud de conexión. Con todo gusto, Perfecto. ahí cualquier duda. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por ser parte de esta experiencia de Talent en Latinoamérica. Para nosotros es un gusto que nos puedas compartir este conocimiento y experiencia que es parte de tu carrera. Y pues bueno, los talentos lo agradecen. Esperemos pues ahí nos estén contactando, que ahorita en el chat pues nos puedan también ahí escribir sus dudas. También al ratito si te puedes dar una vuelta al chat y puedes ahí saludar a toda la comunidad, pues bueno, ahí estarán pendientes para contestarte. Muchísimas gracias de nuevo, Perfecto. talentos. Talentos también gracias a todos ustedes. Nos despedimos de este bloque y pues nos vemos próximamente. Hasta luego.